tal amigos de Expo Pachuca Mecánico 2020? Mi nombre es Alejandro Orade, instructor del Centro de Capacitación Moto School. Queremos agradecer primeramente a la organización por invitarnos a participar con ustedes de este hermoso seminario. Hoy queremos compartir un tema acerca de la electricidad en la motocicleta. Debido a las múltiples inquietudes que llegan a nuestras redes sociales, hablando acerca del mantenimiento preventivo y correctivo en la motocicleta de baja gama. Hemos comprendido la necesidad del conocimiento a través del diagnóstico de estos vehículos en la línea comercial y por ende queremos compartir algunos tips y consejos que creo que les serán de mucha ayuda para ustedes que están trabajando en el servicio de motocicletas de línea comercial baja gama. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar hablando acerca del sistema eléctrico como lo comprendemos naturalmente. Algunos principios importantes que debemos tomar en consideración son tensión eléctrica y corriente eléctrica. Comprendemos claro que cuando hablamos de tensión eléctrica nos referimos a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se mide en voltios. La unidad del voltio se puede medir a través de un voltímetro sobre tensión de corriente alterna o tensión de corriente directa. Cuando hablamos acerca de corriente eléctrica, nos referimos al desplazamiento de electrones a través de un conductor. Es así que la corriente eléctrica se puede comprender como dos magnitudes importantes, una en la razón teórico convencional y otra en la razón específica microscópica, donde podemos apreciar realmente el desplazamiento de la energía eléctrica. Es decir, popularmente comprendemos que la energía eléctrica conviene en un movimiento o flujo que va de positivo a negativo, mientras que, por otra parte, comprendemos microscópicamente hablando que es el desprendimiento de los electrones a través de un conductor, mismos que forman parte del átomo y se encuentran en la órbita de valencia. De manera que estos elementos de carga negativa son los que influencian el movimiento de la energía eléctrica a través de una diferencia de potencial. De forma tal que podemos decir, la energía eléctrica presente en nuestros vehículos se manifiesta de una forma alterna o directa. Podemos decir entonces que la corriente alterna es un movimiento desordenado de electrones a través de un conductor, mientras que, y en cambio, la corriente directa es un movimiento ordenado de los mismos. De manera que la corriente alterna, a través de la excitación de campos bobinados por medio de imanes o magnetos, pueden generar una influencia de movimiento a través de este, mientras que por otra parte, la ventaja de la corriente directa es que puede ser almacenada. Por ende, estas corrientes son de suma importancia para formar el flujo a través de un circuito eléctrico. Cuando hablamos de un circuito eléctrico, entonces podemos decir que contamos con una fuente de energía, un interruptor de paso, una carga o consumo y por supuesto un elemento de resguardo para proteger de un cortocircuito. Cuando nos referimos entonces a un cortocircuito, nos estamos refiriendo a dos tensiones que se están topando sin una resistencia, rompiendo lo que dice la ley de Ohm. Con respecto a un cortocircuito, podemos decir que cuando dos tensiones se encuentran sin un factor resistivo que complete la unidad del circuito, vamos a encontrar un corto que va a elevar las temperaturas, sulfatar las condiciones de conductor y, por supuesto, separar el material aislante que lo protege. Dicho esto, debemos tomar en consideración que la generación que se promueve en nuestros vehículos provienen de un campo electromagnético. Son máquinas que pueden, a través del movimiento mecánico, generar una influencia sobre los campos bobinados. Un volante magnético es el que se encarga, con entre 3 y 18 magnetos, de girar alrededor de las bobinas para generar una excitación que promueve un movimiento de corriente alterna. Tomando en consideración que nuestros vehículos utilizan una corriente directa para abastecer todos los circuitos que se presentan en la motocicleta, es importante comprender el trabajo de nuestro regulador rectificador. Un elemento que sin duda alguna tiene la importancia de mantener una estabilidad de tensión eléctrica y además corregir la parte de la corriente alterna y promover una influencia sobre corriente directa a nuestro acumulador. Encontraremos entonces en nuestra motocicleta sistemas de regulación monofásicos, bifásicos y trifásicos. De manera que hoy vamos a trabajar comprendiendo un poco acerca del mecanismo que influencia a este circuito en función de rectificación y cómo podemos comprobar la efectividad de este. Nuestra rectificación de corriente se presenta a través de un cuerpo de diodos. Recordemos que el diodo es un elemento que puede darnos una rectificación de media onda.
De manera que sobre un circuito eléctrico que presenta la calidad de corriente alterna en un flujo, podemos colocar un diodo para trabajar sobre esta influencia y manifestar posteriormente a él una corriente directa, rectificación de media onda. Por otra parte, el regulador rectificador que comprendemos para el circuito de dosificación de corriente alterna bifásico, que realmente se trata de un monofásico en circuito cerrado, comprende la calidad de un puente de diodos, en donde a través de este y por dos líneas de corriente alterna se manifestará un movimiento desordenado de electrones que posteriormente al cuerpo de diodos se convertirá en un flujo ordenado. De esta forma y a través de la fase 1 y 2 de este circuito, se influenciará por cada una de las líneas la carga positiva en relación a la alimentación de nuestro acumulador. Mientras que, y por otra parte, en la fase 3 y 4, comprenderemos que se mueve una relación de la tendencia de flujo para manifestar el movimiento en relación a las bobinas. De esta manera, entonces, el regulador trifásico ahora, comprendiéndose por el circuito B1, B3 y B5, comprenderán la calidad de carga repelente sobre el campo bobinado que influenciará un movimiento de electrones hacia nuestro acumulador. Mientras que, y por otra parte, en la fase B4, B6 y B2, tendremos la fase posterior que viene de negativo, influenciando el movimiento atractivo sobre las bobinas. De esta manera, la corriente alterna puede generar un flujo estable a través del campo bobinado y promover esa estabilidad como una influencia de carga sobre nuestros acumuladores y el circuito eléctrico en general. Los alternadores entonces son los que están dotados de la capacidad de influencia sobre un campo bobinado que se puede medir a través de diferentes prácticas. Una de ellas es la práctica que quiero presentarles a continuación a través de resistencias eléctricas. Acompáñenme. En esta ocasión tenemos presente un sistema trifásico, un sistema monofásico de circuito cerrado y un sistema monofásico de circuito abierto. De esta forma, iniciaremos haciendo la lectura del sistema trifásico. El sistema trifásico se comprende en una lectura de carga en la escala de 200 ohms para medir entre las tres fases del circuito de carga. Tomen en consideración que este circuito se comprende por tres líneas del mismo color, que según los códigos de colores pueden variar entre amarillo, rosado o blanco. En este caso, contamos con un circuito que respeta el código de color de una marca popular de alta gama en colores amarillos. Por lo tanto, tomando en consideración que no tenemos una polaridad en la escala de ohms y hablando en escala de 200 ohms, mediremos todas las líneas por igual, unas contra otras. Tomando en consideración que la recomendación de ingeniería sobre manual de fabricante nos dice que la escala debe comprender de 0.5 a 2.2 ohms, encontraremos en esta conducta trifásica una condición de trabajo 100% efectiva dentro del rango que el manual de fabricante recomienda. En relación a la medición que realizaremos sobre un circuito bifásico, comprenderemos que las líneas, respetando código de color, alternarán sobre colores amarillo, rosado y blanco. En esta condición, entonces, comprenderemos que ambas líneas deben medirse para garantizar una medición bajo la misma escala mencionada anteriormente. En este caso, 0.9 ohms se encuentra dentro del límite de servicio. Con respecto al sistema monofásico, encontraremos una línea que nos permitirá realizar la medición sobre la estructura, y esta será nuestra línea de carga. Repasemos. Hemos mencionado que nuestra generación se presenta alrededor de un volante magnético dotado de una serie de imanes que girará alrededor de nuestro campo bobinado. De tal forma que esta generación se ve influenciada por el movimiento mecánico de nuestro vehículo, movimiento que variará por aceleración según las revoluciones por minuto. De manera que nuestro regulador rectificador se ve encargado de trabajar sobre las cargas de corriente alterna para abastecer nuestro elemento de alimentación. Tomemos en cuenta que, por otra parte, es importante mencionar que muchos de nuestros sistemas de encendido también dependen de corriente alterna. Por lo tanto,
Una de nuestras bobinas será la que está capacitada para alimentar y excitar este sistema de encendido a través de la señal pulsante. Esta señal trabajará en manifestación de un ciclo completo comprendido por la leva de nuestro volante magnético. De manera que, más adelante, exploraremos la condición de trabajo de este sensor pickup. Exploraremos también la relación de trabajo sobre el módulo de encendido CDI y comprenderemos un poco más a profundidad por medio del diagnóstico del regulador rectificador cómo se pueden lograr los abastecimientos del circuito de direccionales, circuito de frenado, iluminación en general en nuestra motocicleta. Comprendiendo las pruebas del campo bobinado sobre el factor óhmico, tomemos en consideración que es importante además sumar una prueba en corriente alterna. Es decir, podemos efectivamente comprobar la calidad de nuestro campo bobinado a través de la prueba óhmica, como lo recomienda el manual de fabricante. Sin embargo, tomen en cuenta que las bobinas pueden variar en su función de trabajo por medio de excitación, temperatura y función a lo largo del tiempo. La vida útil de las bobinas también van degradando de manera tal que podemos medir sobre voltaje de corriente alterna en nuestro vehículo la calidad de entrega en carga o excitación. Si se encuentran interesados en saber un poco más acerca de estas mediciones, los invito a que visiten nuestras páginas en redes sociales. Entre por favor a www.motoschool.net. Entérese de todas las capacitaciones y formaciones que podemos entregar para ustedes de forma virtual y además visite nuestra página para que por medio de esta pueda ver los diferentes videos donde realizamos esta clase de ejercicios para usted. Por otra parte, hablando del regulador rectificador, me encantaría que podamos comprender cómo este puente de diodos que rectifica nuestra señal de corriente alterna para convertirla en corriente directa también puede ser comprobado a través de mediciones por continuidad. Así que por favor, vamos a esto. Presentando los siguientes reguladores para un sistema bifásico como lo comprendemos popularmente o trifásico como hemos visto en anterioridad, vamos a comprender la medición de nuestro puente de diodos. Tome en cuenta que la escala que vamos a utilizar es la escala de continuidad o prueba de diodos en nuestro multímetro. Por otra parte, vamos a colocar la línea de nuestro cable rojo que se encuentra en la condición de medición para voltaje, ohmios o continuidad sobre nuestras líneas cableadas de corriente alterna provenientes del campo bobinado. En el caso del sistema bifásico, recordemos que puede estar influenciado por una serie de códigos donde comprendemos dos colores estables entre amarillo, rosado o blanco, probablemente. Así que, tomando en cuenta este punto por alimentación, colocaremos ahora entonces la línea de color negro sobre la parte de positivo, en donde veremos el factor numérico que representa la calidad de los diodos presentes en este circuito. Tome en cuenta que este valor puede fluctuar alrededor de un 15%. Ahora bien, trasladándonos a la otra línea de alimentación, en este caso color amarillo, veremos la misma factorización numérica representada por nuestro multímetro hablando del puente de diodos, en este caso la fase 1 y 2, como comprendimos anteriormente. A la hora de invertir este proceso, colocando nuestra línea sobre el cable rojo, que será siempre la línea de alimentación para nuestra batería, y llevando nuestra línea de cable negro sobre la entrada de fases de corriente alterna, no deberemos tener ninguna clase de señal o una calidad infinita, si es que así se representa. De forma que esto nos da a entender el paso de la corriente sobre los diodos de ánodo a cátodo, como corresponde, y no en inversa. Tomando en consideración este principio, invertiremos el proceso llevando la misma calidad de señal, solo que ahora hacia la línea de cable negativo, que es nuestra corriente a masa. Esta línea de color verde será la que utilicemos con nuestra punta de color negro y ahora sobre las líneas de corriente alterna, en este caso amarillo o blanco, tendremos que no existe ningún valor representado por nuestro multímetro, o mejor dicho, nos encontramos en infinito. Mientras que si invertimos este proceso, con la línea de color rojo sobre masa y la línea de color negro sobre amarillo o blanco, encontraremos nuevamente el valor cercano a los 500 más menos 15%. De esta manera comprendemos la fase 3 y 4, que se encuentra en óptimas condiciones trasladando los pasos de corriente de ánodo a cátodo respectivamente.
El sistema trifásico entonces comprende la misma medición, solo que ahora desde 3 líneas del mismo color. Estas 3 líneas comprenderán además una línea de negativo y positivo, alimentación de batería y masa, en donde realizaremos el mismo ejercicio. Presten atención. Tomando nuestro burner de color rojo sobre cualquiera de las 3 líneas en fase de alimentación, amarillo, y con la línea de color rojo encontraremos un valor. Este valor representará la conducta de cada uno de los diodos como lo vimos en anterioridad, mientras que en la línea de color verde no encontraremos ninguna manifestación. Esto significa entonces que nuestro puente de diodos sobre el sistema trifásico está en óptimas condiciones. Este ejercicio debe realizarse sobre las 3 líneas de corriente alterna. Mientras que si invertimos el proceso para garantizar la calidad de la fase de salida, colocando nuestro burner de color rojo sobre la línea cableada de color verde o masa en el regulador y con nuestro burner de color negro del multímetro en cualquiera de las 3 fases, encontraremos este cierre de circuito. Mientras que si invertimos el proceso sobre tierra con la línea de color negro en tierra o masa y con la línea de color rojo, burner de nuestro multímetro, sobre cualquiera de las 3 fases, encontraremos infinito. De esta manera, entonces, garantizamos la estabilidad del circuito V1, V2, V3, V4, V5 y V6, como lo vimos anteriormente en nuestra gráfica. En nuestras motocicletas populares baja gama, podemos encontrar reguladores para un sistema bifásico de 4 o 5 líneas, tomando en consideración que comprendemos ahora 2 líneas que pertenecen a la calidad de carga, una línea que pertenece al positivo matriz que alimentará nuestro acumulador, una línea de fase a masa y, ¿por qué no?, una línea de positivo común. Esta línea interesantemente trabaja para garantizar la estabilidad en regulación y rectificación de este elemento en particular. Quisiera compartir con ustedes en este momento un diagrama de un circuito que ustedes pueden realizar. Acérquese a su concesionario más cercano para obtener estos elementos que pertenecen a la electrónica y que a través de este diagrama ustedes pueden realizar su propio regulador rectificador. Es toda una experiencia bastante interesante para comprender a fondo qué es el trabajo de un regulador y cómo se logra a través de cada uno de los elementos integrados. Si te interesa esta clase de formación, no olvides que tenemos nosotros también una capacitación de electrónica de forma virtual donde realizarás algunos elementos como reguladores, módulos de encendido y algunos otros proyectos interesantísimos de la electrónica que tienen mucho que ver como herramientas de diagnóstico para realizar trabajos sobre nuestro vehículo. Es el mismo caso para nuestro regulador trifásico, en donde podremos encontrar de 5 y 6 líneas, tomando en cuenta que 3 de estas pertenecen al circuito de excitación por corriente alterna, una pertenece al positivo de alimentación para nuestra fuente, otra al circuito de masa y, ¿por qué no?, otra vez, nuevamente en el regulador, una línea que proviene de positivo común para garantizar la estabilidad de rectificación y regulación, al igual que como lo hacía nuestro regulador bifásico que vimos anteriormente. Tomando en consideración, este es nuestro diagrama de diagnóstico para las continuidades. No obviemos el detalle de que cada uno de estos elementos por conmutación se ven rodeados de una serie de cableado que le permite alcanzar las distancias oportunas dentro del vehículo, parte de nuestro arnés eléctrico que debemos medir sobre continuidad. Además, tenemos claro que nuestro regulador también puede ser probado por tensión. En nuestras páginas en redes sociales aparece un video muy interesante donde podrá ver también cómo realizar este ejercicio sobre tensión eléctrica. No obviemos que la calidad de tensión puede manifestar una variante sobre nuestro comportamiento del puente de diodos, de manera que nuestro regulador, aunque estable en la medición de ohms y por medio de las cargas a través del puente de diodos, pueda manifestar irregularidades en el comportamiento en el trabajo de rutina. Un punto importante es mencionar el trabajo de un regulador rectificador que difícilmente podemos probar, pero que nos puede garantizar una calidad de estabilidad por medio de diferentes pruebas, como por ejemplo, tomando en consideración el regulador monofásico de la línea de cargo o Titán para Honda. Motocicleta muy popular por acá en Centroamérica y que hemos comprendido como una que en una fase de alimentación y regulación también va directamente ligada al circuito de luces, garantizando que la alimentación del circuito de luces no dependa directamente de la fuente, sino que más bien depende de la generación y por lo tanto la estabilidad del circuito de luces solo se manifestará en el movimiento del motor.
Por otra parte, una línea de regulación también vendrá a manifestarse como parte de la línea de carga, de manera que nuestra batería siempre tenga en el trabajo constante del campo bobinado una influencia de alimentación para el módulo de encendido y otros circuitos. De esta forma, entonces, vamos a considerar estos detalles para este tipo de circuito que son de suma importancia. Número 1, garantizar las cargas de estabilidad sobre batería. Una batería de 12.5 volts es el ideal de trabajo para este tipo de circuitos que además alimentan su módulo de encendido por corriente directa. Ojo con esto. La línea de bobina de carga en el color blanco y masa, manifestando alrededor de 0.3 a 1.1 ohms, 20 grados centígrados, temperatura ambiente. Por otra parte, la bobina de iluminación entre amarillo y verde o masa nuevamente de 0.2 a 1 ohms a 20 grados centígrados. Y la línea de masa siempre en una continuidad perfecta a tierra en el bloque de masa de nuestro motor. Otro de los elementos que forman parte del circuito eléctrico en la motocicleta, que tiene mucho que ver con el sistema de encendido, garantizando que la calidad del movimiento del motor de combustión interna es el que además garantiza el proceso de alimentación para el campo bobinado y por supuesto para la regulación y rectificación en nuestra motocicleta, es el motor de arranque. Un elemento que hemos considerado importante de tomar en cuenta dado que los vehículos baja gama viven un proceso de mejora continua. Viven un proceso de lo que ellos llaman fuera de continuidad o de servicio. Es decir, en nuestro país suele suceder que se descontinúan rápidamente esta serie de modelos y que por ende este elemento pasa a ser uno diferente para cada modelo en específico. De manera que en determinado tiempo dejan de producirse elementos como este que son tan importantes y que lamentablemente ya no coinciden para otros modelos en las diferentes marcas de la línea comercial. Por eso hemos aprendido a trabajar sobre este elemento garantizando la estabilidad de diferentes puntos de servicio que se pueden reparar y que por supuesto para nosotros es importante compartir con ustedes. Por ejemplo, encontramos que la influencia de los carbones en el motor de arranque son de suma importancia, que sin duda alguna la estabilidad por simetría es importante para garantizar también la fuerza de rotación de este elemento. Esto quiere decir que se deben medir y diagnosticar contra manual de ingeniería para mantener la estabilidad de la influencia eléctrica, haciendo que este motor gire con la fuerza ideal. Por otra parte, es importante tomar en consideración la calidad aislante del núcleo, de manera que las delgas deben estar garantizando una condición completamente aparte de la masa, evitando que exista una continuidad o una referencia resistiva entre estos dos puntos que haga que se pierda parte de la energía rotacional que se influencia sobre este núcleo. Además, también el campo bobinado de la parte de inducción debe ser garantizado aislante de la masa o cuerpo, de manera y forma que podamos considerar esta influencia bobinada como una excitación ideal para el movimiento rotacional. Vamos a realizar estos ejercicios para considerar parte de este trabajo como algo que ustedes pueden trabajar también allá en sus casas. Presentando entonces nuestro arrancador completamente despiezado y en la línea de continuidades de nuestro multímetro, vamos a hacer la medición de las delgas, donde éstas no deben tener continuidad con la masa o núcleo. Esto garantiza que el campo de energización sobre los carbones mantiene una calidad inductiva sobre el campo bobinado que también debe ser considerado un campo aislado de la masa o núcleo. En caso de que las continuidades se presenten, este circuito se encuentra en error, por lo tanto debe repararse o, en su defecto, debe sacarse de servicio. Por otra parte, el núcleo también debe estar en una condición completamente aislada de la masa. En caso de que encontrara algún factor de continuidad, esto también debe considerarse como un problema o error. Tomando en consideración el detalle con respecto a los carbones y tomando también en cuenta que son de suma importancia para garantizar la capacidad rotacional, estos elementos deberán ser diagnosticados todos y cada uno de ellos según formen parte del circuito en donde podemos encontrar de 1 a 4 de estos carbones, midiendo su longitud libre. Esta longitud debe ser comparada contra manual de fabricante. Esta longitud es la que va a garantizar que el elemento rotor tenga una influencia magnética sobre el campo bobinado para promover el detalle de giro. No obviemos una importancia detrás de la medición sobre el rotor.
condición que no puede sobrepasar el límite de servicio según su alabeo, como veremos a continuación. El núcleo, sin duda alguna, es de suma importancia en estabilidad rotacional, de manera que los rodamientos deben estar en óptimas condiciones. Garantícese realizar un diagnóstico sobre la condición de rodajes, de forma que, si tienen pequeñas memorias o entraves, sean reemplazados antes de encontrar el arrancador fuera del límite de servicio. Por otra parte, el alabeo es de suma importancia. Tome en consideración que una recomendación de ingeniería para los vehículos baja gama es que no estén por debajo de 0.15 milésimas, de manera tal que si esto sucede, se encuentra fuera del límite de servicio. Por lo tanto, encontrará fallas como pequeños entraves, bloqueos, golpes o sonidos muy ruidosos que se presentan en el momento de la interrupción de arranque. Otro punto muy importante es sin duda alguna el engrane. La relación de engranes que hace el desplazamiento sobre el volante magnético acerca de nuestro motor de arranque se trata de un tren de engranes compuesto. Por lo tanto, una serie de engranajes están ligados para llevar esta influencia mecánica a la parte eléctrica y de esta manera encauzar el movimiento rotacional de nuestro cigüeñal para realizar la autonomía de nuestro motor por combustión interna. Esto significa que los engranes también deben ser diagnosticados como un elemento mecánico más que se suma a las tareas de trabajo para el diagnóstico de nuestro motor. Ahora, repasemos un poco sobre lo que hemos venido conversando hasta este momento. Hemos hablado acerca del alternador y nuestra generación de corriente alterna. Hemos hablado acerca de nuestro regulador haciendo pruebas sobre estos dos circuitos como un común denominador. Hemos hablado del motor de arranque que sin duda alguna es significativo para lograr el giro de nuestro motor que promueve la autonomía para el encendido y el funcionamiento mecánico. Y por otra parte, debemos hablar sin duda alguna de nuestro acumulador, nuestra batería, ese elemento tan importante para abastecer los circuitos eléctricos de corriente directa. Nuestras baterías sin duda alguna tienen una calidad de vida útil. Hoy se presentan en diferentes estados en el mercado. Y es importante tomar en consideración detalles importantes como que, por ejemplo, trabajan en relación a una reacción electrolítica o electroquímica, como así se le conoce. Reacción que le permite acumular cargas para invertir el proceso y entregar esas cargas a las líneas de consumo en cada uno de nuestros circuitos, llámese pito, direccionales, luces, encendido y, ¿por qué no?, elementos aditivos que se colocan en nuestros vehículos como efectos de seguridad, audio, en fin, todo lo que conlleve a nuestras cargas de alimentación por corriente directa. La estabilidad de la batería garantiza, sin duda alguna, opción de rendimiento óptimo, sobre todo y cuando los sistemas de encendido dependen de condición de corriente directa. Hablemos ahora entonces de los sistemas de encendido. En relación a la motocicleta de línea comercial, encontramos diferentes sistemas de encendido presentes en la actualidad. Sistemas de encendido que se ven rodeados de una serie de elementos de suma importancia para garantizar la buena relación entre el módulo de encendido, la generación y, por supuesto, la combustión o dosificación del combustible. Todo esto ha ido variando en relación a las tecnologías que hoy día marcas de la formación de Sanyan, Kinlin, Itálica, por ejemplo, en las diferentes latitudes promocionan para sus vehículos. De manera que es importante tomar en consideración una serie de diagnósticos sobre bujías, capuchón de bujía, cable de alta tensión, bobina de alta, captora y otros elementos relacionados con los sistemas para garantizar la estabilidad en función a este. Tome en consideración que es difícil garantizar el diagnóstico de un módulo de encendido con una prueba práctica, pero que en cambio las pruebas prácticas que rodean los elementos en el módulo de encendido sin duda alguna garantizarán la efectividad del mismo, dando por descarte el mal funcionamiento de cualquier módulo. Comprendemos entonces que uno de esos elementos que forman parte del sistema de encendido y que deben trabajar de manera apropiada es la bujía. En la bujía se presenta un fenómeno de suma importancia, como lo es el arco voltaico. El arco voltaico es una traslación de la energía que se presenta sobre dos puntos separados en el aire, un elemento poco conductor. Por lo tanto, la separación de este espacio sobre la bujía debe ser considerada contra manual de ingeniería en cada uno de los vehículos. Este espacio de calibración debe garantizarse con una herramienta apropiada para lograr el efecto deseado en el arco voltaico. La bujía cuenta con ciertas partes importantes para considerarse efecto de diagnóstico sobre la misma. Por ejemplo, tenemos el terminal o punto de contacto con el capuchón de bujía, por donde la energía de alta tensión hasta de 45.000 voltios debe promocionarse en una conducta de continuidad.
sobre parte del núcleo de la bujía. Otro elemento importante, sin duda alguna, es lo que conocemos como el electrodo de tierra o electrodo lateral, donde comprendemos ahora que entre el electrodo central y el electrodo lateral debe existir una holgura o espacio de luz para garantizar un buen efecto de lo que comprendemos ahora como el arco voltaico. Sin duda alguna encontramos la estructura de la bujía como un elemento interesante para garantizar un efecto aislante entre el punto de terminal y el punto de lo que conocemos como el hexagonal o cuerpo de bujía. Tome en cuenta que si en algún momento encuentran una continuidad entre estos dos puntos por contacto, contamos con una bujía que está trabajando en corto, que probablemente genera una chispa muy irregular y que por tanto el encendido o el efecto de reacción sobre bajas temperaturas en nuestro motor van a garantizar entonces una mala función del efecto de activación de nuestro vehículo. Tome en cuenta que el único momento de continuidad que no es absoluta sino resistiva se va a presentar entonces entre el terminal y el electrodo central o entre el hexagonal y el electrodo lateral. Es importante tomar en cuenta que el efecto de la chispa que se genera en nuestros motores promueven una alta temperatura de hasta 2500 grados centígrados y una presión de unos 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta presión es significativa para la transformación de nuestra primera energía. Recordemos que el motor de combustión interna trabaja a través de una energía química, mezcla aire-combustible, que posteriormente se convierte en una energía térmica bajo presión y que con el arco voltaico generan una fuerza de expansión que se convierte entonces en una promoción mecánica de función. Es así como nuestro motor trabaja en la efectividad relacionando muchos sistemas para garantizar una óptima función en rendimiento. Por lo tanto, la bujía es un elemento importante para considerar dentro de sus calidades. Recuerde bien, cada manual de ingeniería recomienda un cambio de bujía con cambios de aceite. Sin embargo, contamos con una oportunidad de pruebas por si en algún momento una bujía entra en límite de servicio o fuera de este. Es ahora entonces cuando empezamos a considerar los diferentes módulos de encendido como parte importante de esta exposición que queremos compartir. Para tomar en cuenta algunos detalles con respecto a los módulos de encendido, contamos también en nuestra página de internet con alguna serie de videos importantes sobre las líneas cableadas, la conmutación y los diferentes sistemas en las marcas promocionadas por las líneas chinas y de marca comercial que están presentes hoy en nuestra latitud de Centroamérica. Nos gustaría muchísimo compartir esto con ustedes y que compartan sus ideas sobre los vehículos presentes en su latitud. Es importante para nosotros considerar algunos detalles que ustedes pueden proporcionar para nosotros y que nosotros también podemos para ustedes compartir como parte del diagnóstico. Los sistemas de módulo de encendido CDI, como lo conocemos popularmente, sabemos que trabajan a través de corriente alterna. Es un sistema que se define como Capacitor Discharge Ignition, un sistema capacitivo de ignición. Este sistema almacena la energía de manera tal que cuando se cumple un ciclo y a través de la línea pickup, hace promover una calidad de tensión específica a nuestra bobina de alta y esta a su vez transforma esta energía para elevar la tensión, creando un arco voltaico bastante significativo de poca intensidad. De esta manera hemos visto las diferentes conmutaciones de los sistemas CDI que queremos compartir con usted en este momento. Tome en cuenta que un módulo convencional como el que vimos anteriormente lleva un pineado de 2 líneas en la parte superior, tomándolo de cuenta de izquierda a derecha, y 4 líneas en la parte inferior. Enumeraremos de la siguiente manera: pin 1, pin 2, 3, 4, 5 y 6. El pin 1 entonces será siempre nuestro killer o apagador, donde la energía que se puede promocionar por el estator a la hora de girar será llevada a masa directamente y por lo tanto no promocionará una calidad capacitiva almacenada para generar una alta tensión a través de la bobina. De esta forma entonces el killer es significativo para la conmutación directa de nuestro apagador y sin duda alguna de la chapa de contacto. Por otra parte, en el pin número 2 tendremos siempre el abastecimiento de la generación de la bobina de excitación, bobina muy significativa sin duda alguna para promocionar una calidad de energía que será capacitivamente almacenada y entregada posteriormente en un punto determinado del ciclo sobre nuestra bobina de alta para generar así la transformación de amplificación de esa tensión. Recordemos que nuestra bobina de alta trabaja como un transformador amplificador. Por otra parte, la línea número 3 será la línea de alimentación, que entregará una carga específica a nuestra bobina de alta en el punto deseado, punto antes de
punto muerto superior en el momento de compresión. La variable de los grados de la entrega de esta energía será determinante para lograr el efecto en las diferentes revoluciones de nuestro vehículo, alcanzando una máxima de potencia, un mejor disipado o quemado de los gases y una relación de exposición de estos lo menor contaminantemente posible para el medio ambiente. Por otra parte, la línea número 4 será la que lleve el efecto a masa de este circuito, donde 5 y 6 entonces pertenecerán a la captora entre positivo y negativo de captora. El sistema CDI trabaja entonces a través de una energía que proviene del núcleo bobinado. En nuestro núcleo encontraremos una bobina específica que garantizará la calidad de energización para nuestro módulo de encendido. Esta bobina se distingue porque físicamente se encuentra cubierta alrededor, a diferencia de los demás del campo generacional. Esta bobina envía una señal directamente sobre la fase de alimentación al pin número 2, como habíamos mencionado anteriormente. Respetando el código de color del sistema CG, comprenderemos que es una línea de color negro-rojo. Esto a su vez alimentará el circuito para que cuando se cierre el ciclo y por medio de la leva del volante magnético sobre nuestra pulsora, garantice esto una señal al módulo de encendido que comprende para la descarga del arco voltaico. Esto compromete la función de nuestra bobina alta que logrará a través de promover una alimentación, una transformación y posteriormente un arco voltaico por medio de la bujía. Analicemos nuestra bobina de alta. En la línea de color negro-rojo y con nuestro multímetro en una escala cercana a los 2 kiloohms, utilizaremos la línea de carga y masa. Para garantizar entonces la estabilidad de esta bobina con un valor de 350 ohms más menos 20%. Este valor significa dentro de manual de fabricante límite de servicio, de manera que cuando esta línea y masa nos den efectividad de medición dentro del parámetro, podamos considerar la estabilidad de esta como una influencia de almacenamiento para el sistema capacitivo que posteriormente entregará una calidad de tensión eléctrica a nuestra bobina de alta. Otra de las conmutaciones dentro del sistema CDI, sobre todo para la línea baja gama calidad comercial, es esta peineta de 6 pines que encontraremos con una posición enumerada como lo vemos efectivamente en esta línea. Tenemos por acá entonces pin número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en espacio vacío, donde entonces comprendemos que el pin número 1 traerá la línea de carga positiva de pulsos, mientras que el pin número 4 llevará la energización de la bobina que anteriormente pudimos medir. Posteriormente a eso, el pin número 3 será la línea de comprensión de abastecimiento al flujo de carga que alimentará entonces nuestra bobina de alta, transformador que podremos diagnosticar más adelante. Por otra parte, la línea de masa en el pin número 5, que será entonces la encargada del cierre de circuito para el sistema de killer. Recuerden, esta posición siempre estará ligada en un circuito cerrado a masa, un circuito abierto en interrupción que posteriormente alimentará el circuito de tierra para el módulo de encendido por el pin número 2. Ahora bien, tenemos sistemas interesantes de continuidad por carga de alimentación directa, es decir, abasteciendo su fuente de alimentación por medio de la batería, logrará entonces nuestro sistema transistorizado de control de ignición dar un proceso de almacenamiento de carga para lograr la efectividad de descarga o arco voltaico sobre nuestra bujía. En este sistema encontramos los mismos elementos, solo que tomando en consideración la suma importancia de la estabilidad de nuestro acumulador para lograr la efectividad del encendido en este tipo de vehículos. El sistema transistorizado, como se conoce, es un sistema bastante interesante que logra objetivos muy eficientes, sobre todo en el proceso de avance, pero que sin duda alguna, y como hemos mencionado, al igual que los sistemas electrónicos como la ECU, promueven la necesidad de alimentación con una batería sumamente estable. Este es un ejemplo de uno de los sistemas transistorizados donde su conmutación la comprenderemos a través de un video que usted puede solicitar en nuestras páginas y redes sociales. La ECU
Es un sistema que determina el buen funcionamiento no solamente del proceso de encendido y avance en los vehículos de inyección electrónica, sino que garantizan la estabilidad de dosificación de combustible para lograr la mejor eficiencia en el rendimiento y consumo de nuestros vehículos, haciendo de estos una emanación de gases sumamente compatible con nuestro medio ambiente. Sin duda alguna encontramos sistemas de inyección electrónica ya presentes en los vehículos comerciales que ponen puesta a prueba el conocimiento de nosotros los mecánicos en relación a la reparación y el mantenimiento preventivo correctivo de estos vehículos. En Motoschool contamos con una capacitación específica de inyección electrónica donde usted puede aprender mucho acerca de este tema, análisis y diagnóstico sobre sensores y actuadores que complementan la función de la ECU para garantizar la estabilidad y el rendimiento óptimo de los vehículos de inyección electrónica. Por otra parte, encontramos que la bobina de alta se convierte en un elemento significativo. Hemos mencionado antes que es un transformador que trabaja sobre un doble devanado, un devanado primario y secundario, que posteriormente transformará por inducción magnética la energización de alimentación para garantizar una transformación aumentando máximas calidades de tensión, con pocas calidades de corriente, pero que definitivamente son significativas para que este arco voltaico genere una transformación de la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Encontramos diferentes procesos de la bobina de alta. Sin embargo, el factor de medición sobre el devanado primario y secundario lo realizaremos de la misma manera a través de un factor óhmico en nuestro multímetro. Acompáñenme a realizar esta medición. Muy bien, tomando en cuenta entonces que las bobinas trabajan en algunos circuitos eléctricos para un sistema transistorizado, encontraremos una doble peineta de conmutación, una que proviene de un positivo común y otra que proviene de la señal del módulo de encendido. Mientras que, en su defecto, el sistema que trabaja para el control CDI proviene de una peineta, donde el núcleo será parte de la función de masa en este circuito. Tómese en consideración que el capuchón es un elemento que debe retirarse a la hora de realizar esta medición, pues este cuenta con su propio factor óhmico. Quiere decir que, si lo llevamos a la medición en la escala de 20 ohms, encontraremos que una resistencia apropiada para un capuchón como este está relativamente cercana a los 5 kiloohms. Por otra parte, con respecto al devanado primario, en la escala de 200 ohms en cada una de las bobinas, mediremos de la siguiente manera. Hablando de la bobina para el sistema TCI de corriente directa, mediremos entre los dos terminales, comprendiendo un valor entre 1 y 7 ohms. Mientras que en la bobina del sistema CDI, mediremos entre el núcleo y el terminal de entrada, con el mismo factor de rango entre 1 y 7 ohms. Ahora bien, para el devanado secundario deberemos llevar nuestro multímetro a una escala de 20 kiloohms. Tendremos un aumento de la tensión desde el punto de medición dado que analizaremos la relación de ambos devanados. Por lo tanto, a esta medición se le debe restar el valor del devanado primario. Con respecto al sistema utilizado para el TCI, mediremos entre el cable de alta tensión y el factor de cierre de circuito. Mientras que en la bobina que utilizamos para el sistema CDI, mediremos entre el punto de conexión y el cable de alta tensión para el cierre del circuito. Sin duda alguna, es muy importante analizar otro elemento que forma parte del sistema de encendido en cualquiera de las diferentes generaciones antes vistas. Tomemos en consideración que el sensor CKP o sensor de posición de cigüeñal tiene diferentes comportamientos en el sistema de inyección electrónica y por supuesto en el sistema de carburación. Hablando del más común para el sistema de carburación, lo encontraremos con dos o una línea, en donde en una derivación a masa o sobre las dos líneas podremos encontrar un factor óhmico resistivo contra manual de ingeniería para comprender entonces si se encuentra fuera o dentro del límite de servicio. No obstante, tome en consideración que la cercanía con el volante magnético para la efectividad de la señal cerrando circuito por medio de la leva que se presenta en el volante es de suma importancia. Esto también puede diagnosticarse a través de diferentes elementos.
encontrará en nuestras páginas de redes sociales algunos ejercicios de análisis y diagnóstico para este elemento. Por otra parte, quisiéramos poder compartir en algún momento y con ustedes acerca del sistema eléctrico. Hemos venido conversando acerca de la generación, rectificación, almacenamiento y todas sus variantes en el comportamiento y los elementos que esto representa. Sin embargo, hay mucho más de qué hablar sobre la electricidad en la motocicleta. Hemos diseñado una serie de diagramas para ustedes que queremos compartir a través de esta presentación. Si está usted interesado en esta presentación, por favor escríbanos www.motoschool.net y díganos que está interesado en la participación de este seminario. Sin duda alguna, estos y otros diagramas eléctricos podrán ser parte de esta presentación para ustedes y para el análisis de cada uno de los circuitos por código de color y continuidad, como es comúnmente en nuestros vehículos de baja gama. Es para nosotros de suma importancia mantenernos en contacto y poderles brindar todas las oportunidades de conocimiento de forma gratuita o, por qué no, de esas que ustedes interesadamente pueden, por medio de nuestra escuela, llevar a cabo como cursos en línea. Estamos muy dichosos de haber participado con ustedes en este momento. Mi nombre es Alejandro Brade y nos despedimos desde San José, Costa Rica. Para Motoschool y este servidor ha sido un placer. Muchísimas gracias.